La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos Para propuestas nuevas. Bienvenidos a Asociación Libre, un espacio de diálogo entre el psicoanálisis y la filosofía que nos acerca a las problemáticas que nos afectan en la vida cotidiana de manera abierta, sencilla y libre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Asociación Libre. Hoy es lunes 16 de julio del año 2018. Quien les habla, Javier Rodríguez López, les agradece como siempre el favor de su atención. Y bueno, hoy tenemos un programa que fue elegido democráticamente, tocayo. ¿Sí? Así es. Yo quería poner más opciones, pero solo me dio Dios el Face, entonces... No. Es una buena idea, pero bueno, ya lo escucharon, aprovechamos para saludarlo. Aquí está Javier Ramírez, tocayo, buenas noches. Hola, Javier Rodríguez, un gusto saludarte a ti, al público que nos escuche, gracias. Y Adán López Osuna. Adán, ¿cómo estás? Pérez, siempre te digo López. Me quieres hacer tocayo. Me quiero hacer, sí, ¿verdad? Sí. El primo. Ahí está, Adán Pérez Osuna, sí. ¿Qué tal, Adán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Javier? Javier, buenas noches a todos los que nos escuchan. A los que nos escuchan tanto en vivo como en los podcasts, bueno, un saludo. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, a comentar, se llama Psicoanálisis y Criminología 1, primeras cuestiones. Esto da a entender, por supuesto, que habrá por lo menos un Psicoanálisis y Criminología 2. Ya vamos a hacernos como los multiversos de Marvel, ¿no? O sea, 19 programas diferentes para un mismo tema. Bueno, sí. a veces quisiéramos, ¿no? Pero bueno, en fin, el tema es ese, lo eligieron ustedes, quienes nos escuchan. Entonces, bueno, esperemos no decepcionarlos, ¿no? Leemos el argumento. Dice: sueños de muerte, fantasías de muerte, actos de muerte. El estudio de su presencia subjetiva en el humano apareció desde el inicio del psicoanálisis con Freud y sus trabajos. La interpretación de los sueños, tótem y tabú, los que delinquen por sentimiento de culpa, etc. Pasando por el trabajo de Melanie Klein, que evidenciaba las fantasías destructivas de los niños y de los padres, como se reconoció luego. El trabajo de Winnicott con adolescentes y jóvenes antisociales, hasta la famosa conferencia de Lacan en 1950, que explicitó las funciones del psicoanálisis en criminología a nivel teórico. Todavía se discute lo que el psicoanálisis podría aportar para entender el acto criminal y sus cuestiones derivadas: el de la equivalencia o diferencia entre responsabilidad y culpabilidad, el de la importancia de la singularidad de los casos ante la pretensión universal y objetiva de la ley y la ciencia criminológica, o el problema de lo que el psicoanálisis podría aportar al entendimiento del acto criminal sin perderse en una psicología técnica y simplona, como lo demuestran las relevantes fábricas de caso de Jean Alouche, Porsche, Viltard, el doble crimen de las hermanas Papin, o la de Anne-Marie Vindra, Ernest Wagner, Etche Animal, pastor, masacrador, dramaturgo, incluso el estudio de Gerard Pommier, Luis de la Nada, la melancolía de Althusser. Bueno, como antecedentes, remitimos a una serie de programas donde ya hemos hablado sobre la violencia en el psicoanálisis. Ahí en el evento están los enlaces para quien quiera y tenga el tiempo de escucharlos. Sí, uno fue sobre el pasaje al acto, Ajá, uno o dos.
Otro Ajá, fue sobre Luis Althusser. sobre el acto homicida del El acto filósofo homicida. Luis Althusser, Ajá. de Gerard Fournier, creo que nos basamos en ese autor, entre otros. Ujú. Y creo que tuvimos uno también sobre el asesino, hace unos meses. Sí, Hace un año hicimos uno sobre ¿El asesino? el concepto del asesino serial. el serial Más que el killer. concepto que lo abordamos era la cuestión de su fascinación. Ujú. ¿No? Entonces son temas que, bueno, de alguna manera se acercan un poco a la temática de hoy. La fascinación por el serial killer, Sí. que decíamos que era una figura más mítica que otra cosa, ¿no? O sea, Sí. una cosa muy extraña, pero Sí. bueno. Ahí están los audios, ya hemos hablado un poco de esto, también hemos hablado en general de la violencia, no nada más de los asesinos. Pero bueno, ahí quien guste en el evento del programa del día de hoy, en nuestra página de Facebook, ahí están los enlaces en el servidor de iBooks. En este primer programa haremos un recorrido general de algunos aportes del psicoanálisis sobre el asesinato. Sobre eso podremos, más adelante, detallar algunos aspectos problemáticos de la relación entre psicoanálisis y criminología. Bueno, ese es el tema del programa del día de hoy. Ya saben, las personas que nos escuchan y que nos ven, no nos acostumbramos a que nos vean, pero bueno, ahí está la Es cámara. cierto, ¿no? Estamos en Facebook Facebook Live Live. y en YouTube, en los canales de La Exquisita Ignorancia. Así es. Estamos a través de La Exquisita Ignorancia Radio, estamos también a través de YouTube, en el canal de La Exquisita Ignorancia, y a través de Facebook Live. Por supuesto, quienes quieran participar con nosotros lo pueden hacer a través de Twitter, que es @asociacionl, a través del chat de la página de La Exquisita Ignorancia, donde nos están escuchando en el programa de radio, en la caja de comentarios del video en Facebook, y en las páginas de Facebook de Asociación Libre, que son Asociación Libre y Asociación Libre Programa de Radio. Bueno, tocayo, Adán, cuestión problemática esta, ¿no? La relación entre el psicoanálisis y la criminología. Decimos primeras cuestiones. Sí. ¿Por dónde podemos nosotros empezar a basarnos para abordar esta relación problemática? Porque, perdón que meta aquí una cuestión, pero la criminología como disciplina profesional ha tenido un auge muy grande en México en los últimos, ¿qué será? 10 años, quizás. Sí, ¿No? Es una carrera muy demandada ya, ¿no? una carrera muy de moda, muy demandada, pero pareciera que se abordan poquitos temas de todo, ¿no? En criminología hay poquita psicología, poquita sociología, poquita antropología, poquita Es más una medicina. especie de técnica, ¿no? Ajá, curricularmente es muy parecido a la licenciatura en turismo. Sí, Que tiene de todo. Que tiene de todo para tratar de atender una demanda ahí muy específica, ¿no? Pero ese es un detalle que creo que vale la pena mencionar antes de entrar a cuestiones un poco más complicadas, ¿no? Sí, sí. O sea, es una relación un poco extraña, ¿no? La que se está planteando aquí, de hecho. Sí, porque sin meternos a una cuestión de entrada de carácter epistemológica, sobre la validez que podría tener la criminología, ¿no? Si ya sabemos que el psicoanálisis tiene tanto cuestionamiento, ¿no? Entonces el comal le dijo a la olla, pues no va a ser el asunto en esta ocasión. Claro. Pero más allá de esa beta, que podría ser interesante, ¿no? Los problemas o el carácter epistemológico de una y otra, el hecho es de que ha aparecido una relación entre estos dos campos, digámosle de manera general, entre estos dos campos del saber. En el programa de hoy quisiéramos hacer un breve recorrido de algunos aportes que ha planteado el psicoanálisis y que han sido considerados en mayor o menor medida por la criminología. La idea sería, en otro programa tal vez, meternos a algunos planteamientos ya más explícitos de la criminología, tanto la clásica, la crítica, la actual. Pero me parece que tanto en este como en el programa que sigue hay que tener una cuestión en el horizonte, Tocayo y Adán. Una cuestión que me parece que es relevante, porque más allá de su estatuto epistemológico de la criminología y del psicoanálisis, el hecho es de que este campo, llamémosle disciplina, si queremos, Sí, podemos, ¿por qué no? el hecho de que está establecida,
surgen ciertas condiciones donde en las sociedades occidentales se ha demandado un saber particular sobre el criminal y el crimen para tratar de estipular mejores condiciones de abordaje institucional, legal, de prevención, penitenciario, incluyendo el de la prevención. sí. Sí. Entonces no es extraño que a mayor criminalidad, mayor inquietud y mayor cuestionamientos tenga, de ahí el auge que pueda Así tener es. en los últimos años en México, ¿no? Podemos decir incluso que es una carrera sintomática, ¿no? De la Exacto. realidad social. O sea, Exacto. sin crimen no hay criminología. Así es, ¿no? Si está de moda la criminología, Así es, ¿no? Imagínate. imaginémonos, ¿no? Entonces, otra cuestión será si solo cabrá en las llamadas ciencias forenses y ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. El hecho es de que, en efecto, tiene cierto auge y en la historia de ambos campos ha habido un pasaje de cuestiones de un campo al otro y de aseveraciones de un campo al otro. Ujú. No sabemos, tendremos que hacer como el trayecto de los dos programas, por lo menos 2 o 3, para hacer un mejor balance. Ajá. Pero bueno, el hecho es de que quisiera que mantengamos en el horizonte la cuestión que del lado del psicoanálisis me parece que nos es más pertinente y más valiosa. Si la criminología, dada su relación que tiene con la ley y con la institución, y en tanto que tiene pretensión de cientificidad y tiene, por lo tanto, esta cualidad de querer ser o querer establecer un saber más universal, Ujú. por lo menos en términos de objetividad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque el psicoanálisis sabemos que se ha enfrentado también a esa cuestión, cómo generar un saber de carácter más amplio que dé cuenta de aspectos de lo humano, como pretendía Freud cuando definía el psicoanálisis, no solo como un método, sino también como un ámbito de investigación sobre cuestiones humanas que dieron por resultado los problemas del deseo, ¿no? El inconsciente, la relación erótica, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo puede relacionarse el psicoanálisis con una disciplina que tiene esa pretensión de cientificidad, de universalidad, por su relación con la ley, con la ciencia, sin que el psicoanálisis termine siendo una especie de técnica, una especie de psicología técnica que dé un saber técnico universal, objetivable, pero que corre el riesgo con ello de perderse en lo que le es específico, que Sí. es, digamos, eso que hemos llamado aquí en otras ocasiones, pues el ámbito de lo subjetivo. Ujú. Lo subjetivo no se contrapone al objetivo ni al universal, sino que tiene relaciones tensas con esas categorías. Pero el hecho es de que no es tan fácil plantear que del psicoanálisis se puede extraer un saber de carácter universal, dado que la fuente de donde obtiene ciertas advertencias, que son solo eso, pues resulta que eso cambia con la cultura, cambia según las relaciones humanas, relaciones Claro. sociales, con la ley, con lo simbólico, con lo cotidiano. Entonces, bueno, esa pregunta quisiera dejarla en el horizonte. Si entramos a esta cuestión más humilde, más pequeña, Ujú. aunque un poco complicada, pero más delimitada, de lo que se ha planteado desde el psicoanálisis para ser puesto a consideración por la criminología. Entonces me parece que sí podemos tener ciertos atisbos de un trayecto que nos remiten para empezar a Freud. Quisiera, si me permiten, recordar un texto de Freud que aparecía citado, Tocayo, en El argumento. en el argumento, cuando Freud abordó la cuestión de lo que él llamó los que delinquen por sentimiento de culpa. Bueno, por allá de 1915 estamos hablando. Este apartado aparece, si no me equivoco, en el texto que se llama Algunos tipos de carácter investigados por el trabajo psicoanalítico. Ujú. En este texto, en el apartado 3, es donde aparece este aporte muy claro, muy explícito de Freud para entender
el asunto del delito, y así se llama, los que delinquen por sentimiento inconsciente de culpabilidad, sería el título exacto, ¿no? Ok. Después de ver en este trabajo de los tipos de carácter investigados por el trabajo psicoanalítico, después de hablar en la parte primera de lo que llama las excepciones, casos de personas que por alguna vivencia de injusticia muy fuerte o de sufrimiento muy grande en la infancia, terminan poniéndose como excepciones a la regla, Sí. como personas que para resarcir ese daño recibido injustamente tendrían que estar por encima de los demás y por lo tanto no recibirían o no deberían en su lógica recibir las sanciones que son, digamos, normales en el amplio sentido del término. Bueno, Freud el primer tipo que establece es que hay personas que llegan a análisis y que dicen que podrían hacer cosas por las cuales no deberían rendir cuentas como una manera de resarcimiento del daño sufrido, ¿no? En la segunda parte de este texto, antes de llegar a los que delinquen, Freud habla del otro tipo, que son los que fracasan cuando triunfan. Cuando triunfan, sí. ¿No? El caso de una mujer, una joven, que después de años de ser una trotamundos y conocer a un artista, al parecer un poco más grande que ella, que la rescata y que la ayuda a rehabilitarse en su vida, pues resulta que cuando este hombre le ofrece una estabilidad en su relación, le ofrece matrimonio, le ofrece su casa, vive con ella varios años, pero justo cuando él le ofrece ser pareja a nivel legal, bueno, ella empieza ahí a hacer cosas que terminan por llevar a que la relación se desgaste, ¿no? Bueno, y así, Freud utiliza otro caso y algunas referencias literarias. En el tercer apartado, en el que habla de los que delinquen por sentimiento inconsciente de culpabilidad, bueno, es un texto interesante, porque Freud se pregunta a propósito de las personas adultas que van a análisis, que pueden llegar a cometer ciertos actos delictivos, por ejemplo, robar, ¿no? O mentir y sacar ventaja de ellos sobre otros, ¿no? No habla de asesinato, cosa que hay que acotar, habla de ese tipo de delitos, digamos, donde no está en juego la vida de otros, pero son delitos como tal. Y Freud se pregunta, bueno, yo creía que esto pues, se podría explicar fácilmente en jovencitos o en chavitos, ¿no? Que a lo mejor por cuestiones de inhibición, pues no estaba arraigado ahí ciertos valores, lo que sea. Pero ¿qué pasa con personas adultas que van a análisis, que no tienen esa recurrencia y que sin embargo pueden llegar a cometer ciertos actos delictivos? Entonces Freud dice, bueno, pues tenemos, usando esa ventaja del análisis, dice, bueno, sabiendo el trayecto de los casos, su contexto, su momento en el análisis, podemos plantear la hipótesis de que, a diferencia de lo que suponemos en lo cotidiano, que una vez que aparece el acto delictivo, la falta, el crimen, le sigue, pues por sanción, una culpabilidad externa y que tal vez podría ser interna, eventualmente, un sentimiento de culpa, por ejemplo. Pero dice, no, hay casos en donde encontramos que la culpabilidad, el sentimiento de culpa está antes. En esos casos de los que él habla, que cometen personas ciertos actos delictivos, él dice, no, hay casos en donde el sentimiento de culpa está antes del acto delictivo, no después, como se suele suponer. ¿Por qué se da esto? Freud encuentra en sus análisis que estas personas cometieron estos actos delictivos para liberar la presión que les ejercía cierta culpa que ellos tenían. O sea, el robar o el hacer algo delictivo, curiosamente tiene el efecto de estabilizar, de tranquilizar, de calmar a estas personas que antes de ello venían expresando cierta culpabilidad.
Ujú. Freud de ahí va a dar un paso más atrás para tratar de explicar esa culpabilidad. Va a apelar obviamente a la teoría del complejo de Edipo, que ahorita no vamos a detallar. Freud lo hace solamente, para tratar de indicar que en el complejo de Edipo de alguna manera están en su forma latente pues los dos grandes crímenes sancionados por toda la humanidad, ahí sí a nivel universal, ¿no? Sí, el incesto y el parricidio o el Así es. asesinato, ¿no? La muerte del padre. La muerte del padre. Ujú. Entonces, dado que en la experiencia del complejo de Edipo están en latencia esas dos fantasías, no es extraño que en el trayecto de la vida de una persona, cuando se enfrenta a ciertas situaciones, ciertas vicisitudes, Ujú. por ejemplo, como en el caso que decíamos, de una mujer que cuando encuentra a alguien que la salva de su situación y a nivel legal le ofrece esa salida, la mujer hace todo para que esa relación se destruya, ¿no? Ella termina enferma y al hombre lo termina ahí también un poco enfermando porque le entran ahí ideas de celos y este hombre que era artista ya no puede hacer lo que quería hacer, ¿no? Así es. O el caso del profesor universitario que quería suplir a su maestro que lo introdujo en el ámbito de las ciencias, un hombre ya mayor. Este hombre se retira y todo mundo y a nivel oficial le reconocen que este profesor seguiría como el sucesor de su Así maestro y cuando reconocido a ese nivel oficial, él entra en una melancolía y no puede salir de ahí y no puede ejercer eso que quería. A propósito de estos casos, ¿no? Los que fracasan cuando triunfan. Pero Fíjate, sí. Tocayo, perdón, pero hay algunos ejemplos en la vida real que son verdaderamente dramáticos, ¿no? La cantidad de científicos, por ejemplo, que ganan el premio Nobel, que jamás vuelven a hacer algo con su disciplina, es enorme, ¿eh? Sí. O sea, gente que gana el máximo galardón al que puede aspirar y jamás vuelve a hacer nada con eso. Sí. Ahora, ¿no? en el caso del crimen, Ajá. recordemos el caso Aimé, que será como, Lacan tuvo como ese encuentro clínico como psiquiatra con Marguerite Ansieux, ¿no? A quien le puso Aimé para publicar su caso de tesis de doctorado. Recordemos que en ese caso, cuando Aimé pasa al acto de querer atacar a la actriz, en tanto cometió ese acto y fue atrapada y fue sancionada, curiosamente, lo que vino después de eso fue una especie de estabilización del estado mental de Aimé. Entonces, hay casos que indican que hay, vamos a decirlo en términos generales, hay una propensión o un conflicto latente, digámoslo también de otra manera, que las personas no tienen bien discernidas, que ante la imposibilidad de poder resolverlos, ciertos actos conllevan a, por ejemplo, la solución de ese conflicto. Cuando vimos el programa del pasaje al acto, creo que ahí es más claro, la intuición de Freud es correcta, no habla del pasaje al acto, pero me parece que la intuición de que hay actos que estabilizan al sujeto y que le permiten dar salida a cierta presión de algo, si no estamos de acuerdo con la teoría del complejo de Edipo, pero por lo menos con un conflicto latente que no se resuelve, que no tiene los recursos para resolverlo. Entonces, el acto puede ayudar, puede servir a que las personas puedan estabilizarse. Cuando veíamos el programa del pasaje al acto, hablábamos precisamente de esos ejemplos, ¿no? Incluso en lo cotidiano, no solo en el crimen. Así es. Pero es verdad, o sea, hay criminales que una vez que pasan al acto, atacan a otra persona, después de ello incluso se estabilizan y dicen, bueno, ¿qué hice? ¿Por qué rehabilitan? ¿Por qué golpeé a esta persona, a esta otra persona? Cosa que yo no quería que fuera a ese grado, ¿no? O más los que asesinan a alguien, ¿no? Sí. Personas que pueden pasar al acto del asesinato y que sin embargo se evidencia después del acto un sentimiento de culpa que libera, no resuelve obviamente el conflicto que le sigue, pero en ese acto se libera cierta presión ejercida por un sentimiento de culpa. Freud, para delimitar esta hipótesis, va a decir, bueno,
esto no aplica, obviamente, para personas que no sienten culpa. Digamos que sería lo característico del neurótico, ¿no? El neurótico siente culpa. Sí, claro. Pero no aplicaría para perversos, ¿no? personas, le llamarían ahora perversos o psicópatas, que no tienen el sentimiento de culpa, o en aquellos que cometen un acto criminal y sin embargo tienen una justificación, una creencia que les impide también acceder a un sentimiento de culpa. Por ejemplo, yo pondría como caso los terroristas, ¿no? o algún ejército paramilitar. Algún burócrata, ¿no? ¿Cómo? Algún burócrata bien... O algún burócrata mexicano, ¿no? O sea, personas que por ideología, por tratar de justificar la destrucción del sistema que a ellos les molesta, no sienten culpa, ¿no? Bueno, pues qué rápido, ya estamos... A la mitad ya. Sí, bueno, en lo que buscan la canción, en cabina, no recuerdo si la pusimos en el programa anterior, tocayo, la de los Talking Head, la de Psycho Killer, de los Talking Head. ¿Psycho Killer o Talking Head? Sí, no, creo que no la pusimos, ¿verdad? Bueno, pues viene un poco ahí Viene al modo. Viene al modo, ¿no? Entonces, la de Shakira, ¿no? La de ¿Dónde están los ladrones? Bueno, una de esas que te gusta bailar también. No. Esa es ahorita, tocayo. Eso Esa es ahorita, al rato. Sí, al ratito. Bueno, para terminar entonces esta idea con Freud en este trabajo, Freud pone a la consideración de los que estudian el acto criminal, la delincuencia, como todavía le llamaban, una hipótesis de cuño psicoanalítico que trastoca un poco la percepción que por lo general presupone que la culpa es posterior al acto. Y que además esta hipótesis pues propone distinguir una especie de responsabilidad, nos puede ayudar a distinguir una responsabilidad a nivel legal y otra a nivel subjetivo. Así es. Una persona puede ser responsable y culpable a nivel legal, pero no necesariamente... ¿Esa hipótesis sigue en la criminología ahorita? ¿O? ¿Cuál? La de pensar que pues no es un acto racional el que se lleva a cabo en el crimen, sino tiene otras mociones. Curiosamente, el aporte de psicoanálisis del concepto del pasaje al acto, pues lo siguen usando los psicoanalistas cuando analizan casos donde está de por medio un asunto criminal, un asesinato, etcétera. Pero curiosamente, por el lado de la criminología, se sigue planteando la cuestión del crimen inmotivado, por ejemplo. Esto que aparece en el texto de Jana Lush y compañía, el doble crimen de las hermanas Papán, será un buen ejemplo de ello. Desde la psiquiatría, cuando se utiliza el concepto de pasaje al acto, y en la criminología, donde se habla del crimen sin motivo, pues de ahí vienen las diferentes explicaciones, los usos de las teorías psicológicas, sociológicas, para tratar de dar cuenta de las causas de los actos. El problema es que en la tipología de los crímenes, desde ese momento su objetivación conlleva la pretensión también de una explicación de carácter más general. El problema es que cuando hablamos de pasaje al acto no podemos hacerlo por fuera del caso. Tendría que estar apegado al caso para saber si hubo algo de eso o no. Que ese es un detalle que la criminología suele ignorar, ¿no? O sea, se buscan leyes generales que resuelvan los crímenes sin considerar precisamente como ese aspecto particular, ¿no? De cada... Pues parten del sujeto, pensando el caso, sujeto como el legal, ¿no? Se parte de la idea del sujeto legal, del sujeto representativo, ¿no? De ese sujeto que puede ser generalizado. Y sobre todo se asume, por ejemplo, que los resultados del acto criminal se pueden, ¿cómo podremos llamarle, no? Se pueden sistematizar de tal modo que el estudio de las consecuencias da como resultado la motivación del criminal. Sí. Es decir, si encontrar la razón, ¿verdad? El porqué. Sí, por ejemplo, si el cuerpo quedó en tal posición, eso puede dar una idea de los actos específicos que se llevaron a cabo. Si la cerradura quedó de tal manera, eso nos indica una cierta planificación. Esa es una metodología de carácter
de carácter inductivo que se plantea mucho, ¿no? En los estudios en los estudios criminológicos. Y creo que ahí es en donde podemos nosotros como tratar de preguntarnos, ¿no? ¿Qué se puede hacer con eso? Sí. Bueno. Pero bueno, llegamos al momento del corte musical, tocayo, entonces, de Talking Heads. Talking Heads, con Psycho Killer. su clásico. Clasicazo. Lo escuchamos y regresamos entonces. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio.
Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bueno, regresamos a Asociación Libre. ¿Qué cosas? Qué cosas extrañas, ¿no? Estamos hablando sobre las relaciones o posibles relaciones entre psicoanálisis y criminología, el primer programa. Estamos planteando algunos aspectos generales. Javier Ramírez nos ha estado comentando algunas cuestiones básicas sobre esta problemática del psicoanálisis cuando se trata de aplicarlo a la criminología. Y hacíamos por ahí algunas cuestiones, como algunos cuestionamientos, ¿no? Y algo que me parece que es importante, Tocayo, y lo comentabas ahorita en el corte, es que aparentemente esto termina convirtiéndose en una especie como de biopoder, ¿no? O sea, al final de cuentas el psicoanálisis se utiliza como para dar explicaciones de carácter causal correlacional y esas cosas. Y bueno, lo que estamos tratando es como de hacer una lectura crítica, ¿no? de esto. O sea, lo que está, sí, hay que ser, como dices, explícito. Lo que está detrás de estos programas, aparte de revisar a los autores y lo que dicen que es muy interesante, cuando yo planteaba esta cuestión inicial de si el psicoanálisis al abordar la cuestión del crimen e intercambiar algo con la criminología, no corre el riesgo de perderse en un saber técnico, en términos Foucaultianos, en un biopoder que sirva para avalar ciertas formas de normalización, ciertas formas de ejercicio de poder, con el riesgo además de anular la subjetividad, que es lo que más nos interesaría a nosotros, ¿no? Por ejemplo, de este saber criminológico, psiquiátrico, perital, en estas cuestiones jurídicas. Bueno, es que ha surgido la idea, por ejemplo, de los sujetos inimputables, ¿no? Por locura. Cuando hablamos del caso de Luis Althusser, recordamos que cuando Althusser mató a su esposa, la asesinó, la asfixió con las manos directamente, en un momento en el que él, en su testimonio, decía no recordar, sin embargo, él sabía que él lo había hecho. Cuando se dio el famoso juicio de Althusser, algo que quisieron usar sus defensas fue precisamente el criterio de inimputabilidad, dado que él estaba en un estado de locura. Él no sabía, no estaba consciente completamente de lo que había hecho. Entonces, según la legislación, pues él podía pasar como inimputable. A lo que Althusser respondió que no. Por más loco que él estuviera, él sabía que lo había hecho y él además tenía que pagar por eso. Quién sabe si el periodo de análisis al que estuvo yendo Althusser, algo de eso tuvo efectos para tomar esa postura, o como filósofo o lo que sea, pero el hecho es de que cuando vimos ese caso se cuestionaba precisamente ese saber universal, ese saber sin matices, propio de la ley y del discurso científico, obviamente. El problema es cuando va en detrimento de la subjetividad, o como la acaba de decir en su introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología, que corremos el riesgo de crear un saber bajo principios humanistas que tienen el efecto deshumanizante, paradójicamente. Ante eso, el psicoanálisis, por lo menos es lo que plantean estos años, el psicoanálisis no va a avalar que por el solo hecho de que una persona tenga inconsciente o tenga cierto grado o cierta forma de locura, entonces no podrá hacerse cargo de sus actos solo por esa condición. Es un poco la crítica que le hacía Jean-Paul Sartre a Freud, ¿no? Cuando en la lectura simple de Sartre decía, bueno, pues es que si hay inconsciente, pues entonces tú no eres responsable moralmente de lo que haces, porque tú podrías apelar a que hiciste algo porque tienes un inconsciente y no sabes por qué lo hiciste. Esa lectura simplona de Sartre, bueno, pues desde el mismo Freud no se sigue, o sea, no se sigue del hecho de suponer
la influencia de un deseo inconsciente en el acto con cierta consecuencia, que el sujeto no se haga cargo de esa Así consecuencia. Es justo lo contrario. Para que haya un sujeto del inconsciente, haya un sujeto deseante, una persona que pueda sostenerse en su deseo y en su dolor, pues debe asumir las consecuencias de lo que hace. Entonces, una de las cosas que va a insistir Lacan en su conferencia del 1950 es precisamente eso. La responsabilidad. La responsabilidad, o sea, mucho saber sobre la locura y sobre la imputabilidad y sobre las causas del crimen, etcétera. Pase lo que pase, el psicoanálisis no puede entrar a ese terreno avalando esa postura de un saber pericial, de un saber especializado que pretende generalizar ciertos tipos de existencia. Bueno, de ahí la pregunta que yo planteaba al inicio. Lo que está detrás de esto, a final de cuentas, es una crítica. Quiero ser explícito en eso. Es una crítica a aquellos que hablan de psicoanálisis y criminología como si fueran dos hermanos ahí que se pueden combinar o intercambiar sin mayor problema. Sí. Quien sostenga eso, bueno, tendrá que demostrarnos cómo lo hace para no caer en la contradicción de que el psicoanálisis le va a dar prioridad a lo subjetivo y que el saber que deriva de ahí siempre es problemático, es un saber agujereado. No se puede estipular como fijo y universal para tratar de ahí sacar ciertos perfiles, por ejemplo, ¿no? Perfiles de criminales, ¿no? O especular acerca de las fantasías y los traumas que tienen los asesinos seriales y ese tipo de cosas. Utilizar el mecanismo de la proyección. Exacto, ¿no? ¿no? Para tratar de establecer perfiles criminológicos. Así es, así es. O sea, ¿no? ya vimos que desde Freud se puede hablar del crimen y del sujeto criminal. Sí. Y podemos establecer un diálogo seguramente interesante y crítico con la criminología. Pero eso no quiere decir que se puedan poner ahí junto con pegado como si fueran saberes intercambiables sin más ni más. Así es. Es ahí donde me parece que está la crítica de todo esto. O sea, Freud, como en el ejemplo que dimos, nos da clara muestra de que podemos hablar de eso, porque además... Pues, se habla todavía, ¿no? Sí, claro. El asunto es cómo poner a consideración eso en la mesa del debate, en el intercambio con la criminología. Bueno, para avanzar en esta dirección, con el tiempo que se nos pasa muy rápido siempre, quisiera poner otro ejemplo. Hay muchos, pero me parece que el que podríamos mencionar en este momento sería Donald Winnicott. Él nos sugirió, por su estudio que hizo de niños y jóvenes llamados desde su época antisociales. Él trabajó más de 20 años a nivel privado y a nivel institucional con jóvenes en condiciones, niños, jóvenes y adolescentes en condiciones muy paupérrimas, sea a nivel material o sea a nivel psicológico, si podemos usar el término. Y dice algo Winnicott en lo que van a coincidir los otros psicoanalistas, no solo desde Freud, sino también, por ejemplo, Lacan. Quisiera citarlo un poco en extenso. Cuando Winnicott, en un texto que se llama Informe del Comité sobre los Castigos en Cárceles y Correccionales, de 1961, dice Winnicott a propósito de ciertos niños antisociales. Él dice: es cierto que separar a un niño de su madre antes de que sea capaz de mantenerla viva en su mente tiene que ser malo para cualquier niño y puede provocar cualquier tipo de trastorno, según la psicología del niño en el momento de la separación. Sin embargo, debo decir que el material clínico observado a lo largo de 20 años me ha conducido a pensar que la enfermedad antisocial es más bien una enfermedad de niños normales perturbados por su medio. En tanto que, por ejemplo, la enfermedad maníaco-depresiva es más bien una enfermedad interna del niño, no vinculada etiológicamente a un hecho ambiental grosero.
Esto apela a la tesis que por unos años antes, 9 años antes, Lacan hacía precisamente del crimen y del criminal, que no podemos entenderlos por fuera de su horizonte sociológico. Así es. Y si resulta que ese horizonte sociológico que establece ciertos límites, ciertas leyes, ciertos castigos, cierta asunción de ello, y que esto puede tener ciertas particularidades históricas o culturales, entonces el psicoanálisis, además de que trabaja también con eso que surge de ese contexto, Lacan entonces en su tesis estaría de acuerdo en que no podemos entender estos casos por fuera de su horizonte sociológico. Explicarlos a partir de las teorías naturalistas o instintivistas, ¿no? Bueno, quien pueda sostener esa tesis, que lo haga con su ámbito, ¿no? Si es por el lado de la medicina, por ejemplo, o de la genética, está bien. El problema no es la propuesta, el problema es que si con lo que trabajamos nosotros, que son sujetos producto de sus relaciones sociales, que tienen hábitos, discursos, actos que tienen que ver con sus relaciones tensas, con su ambiente, con sus semejantes, con su cultura, entonces es desde ahí, desde donde solo podemos entender lo que acontece en el acto criminal. Eso también pondría en jaque el castigo, ¿no? Porque, pues bueno, si ya no son momentos aislados, sino más bien son momentos que pues no pueden desenmarcarse de la sociedad, pues cada uno también tiene una cierta participación indirectamente, claro, ¿no? Sí. De ahí que cuando Lacan va a proponer en esta conferencia que por más que entendamos al criminal y su acto, eso no lleva a justificar de ninguna manera que él nos haga cargo, nos haga responsable de lo que hace. O sea, el castigo va a ser tomado como equivalencia de responsabilidad, pero no por una pretensión solo legal, ni mucho menos moral o moralista. No, o sea, es solo así que podemos dar cuenta de que un sujeto humano existe. O sea, si una persona, como el caso de Althusser, dado que él sabía y quería y podía dar cuenta del efecto homicida, del asesinato de su esposa, y al quitarle eso, sabemos en el caso de Althusser que lo que tuvo como efecto fue eliminar a ese hombre, a ese pensador, a ese filósofo marxista, porque a partir del juicio, donde fue confinado en un hospital bajo tratamiento psiquiátrico, ahí desapareció el Althusser, el Althusser filósofo, ¿no? Entonces, eso será un buen ejemplo de cómo el saber oficial, en su pretensión humanizante, pues está enfermo, pues él no es responsable de sus actos, metámoslo a un psiquiátrico o bajo tratamiento psiquiátrico, cuando la misma voluntad del que está ahí, incluso. Pero mira que este argumento, tocayo, se desmorona en el momento en que al sujeto no se le puede asignar un diagnóstico. Bueno, por eso la urgencia y la importancia de que todo este saber técnico que se usa de la psicología, de la psiquiatría, y algunos quieren usar el del psicoanálisis, sirva precisamente para diagnosticar. En los trabajos que hizo Foucault acerca de las figuras de la normalidad, en el Colegio de Francia, cuando hacía la comparación de los expedientes, de los casos de inicios de siglo en las prisiones francesas, y los peritajes psiquiátricos que daban cuenta del estado mental de asesinos y criminales, los comparaba con los que revisaba en su década de los años 70, finales de los 70, y decía prácticamente son los mismos discursos. O sea, el peritaje se apura en encontrar una explicación y una causa y un nombre y un diagnóstico de lo que hace el criminal para determinar si es imputable o no. Esa es al final la verdadera pretensión de esas evaluaciones. Por eso no es extraño que, por ejemplo, en el ámbito penitenciario,
cuando yo estuve 2 años haciendo mi servicio y tesis y todo ahí en la penal, aquí en Jalisco, en el preventivo, bueno, pues los expedientes que aparecían ahí y lo que veía uno que hacían los abogados con los psicólogos, pues era al final eso, o sea, cada uno usaba a favor el saber de la psiquiatría o de la psicología para avalar tal o cual diagnóstico o resultado que permitiera avalar o cuestionar cierto tipo de castigo o de pena. Es una ¿no? construcción a modo, ¿no? Del suceso también. Así es, así es. Bueno, grosso modo, ¿qué plantea entonces Lacan en la introducción teórica a las funciones de psicoanálisis en criminología, presentada junto con Michel Sénac en 1950, ante psicoanalistas de la lengua francesa? Al parecer en esa charla estuvieron ahí algunos juristas. Las respuestas que aparecen en otros escritos no dan cuenta del intercambio, del posible diálogo que hubo ahí. Pero bueno, en estos pocos minutos creo que no voy a alcanzar. Solo diría en términos generales un poco la postura de Lacan. En los años 50, Lacan todavía da muestras de ese interés por este ámbito. Recordemos que por el caso Aimé, que le sirvió le sirvió para hacer su tesis de doctorado en psiquiatría. Después escribió un texto, un articulito ahí sobre el doble crimen de las hermanas Papin, ¿no? Estas sirvientas que mataron a sus amas, ¿no? A sus amas, ¿no? A la señora y a la hija, ¿no? Les sacaron los ojos, las cortaron, una serie de cosas ahí. Bueno, todavía en los años 50 Lacan tiene como este interés por ese ámbito. También hay que notar que después de esto las menciones a la criminología y a la relación y al aporte que podría hacer el psicoanálisis a la criminología, pues prácticamente desaparecen. Sí. Por lo menos no tienen la relevancia explícita como lo tuvo este artículo. En esos años, 1950, es más o menos digamos el inicio de lo que serán. En 1950 es poco antes del inicio de los seminarios que Lacan va a hacer en su escuela, etc. No es extraño que en esta época, en su pasaje a lo público, la transmisión del psicoanálisis, Lacan todavía tenía como muy caras las afirmaciones de que el psicoanálisis podía lograr ser una ciencia. Incluso aquí lo ubica dentro de las ciencias humanas, las ciencias del hombre, a diferencia de las ciencias naturales, ¿no? Sí. Ese detalle es interesante, ¿no? Cosa problemática porque ya sabemos que muchos se quedaron con esa idea y ubican al psicoanálisis como una ciencia social. Ciencia social o una ciencia de la interpretación, ¿no? Si dado que esta distinción la hizo el filósofo Dilthey, entonces las ciencias humanas se basan en la interpretación. El problema de eso es que se crea que la interpretación analítica es la interpretación de la hermenéutica, ¿no? Cosa de la que Lacan después, bueno, tomó distancia, se desmarcó y clarificó, pero bueno, en fin. Entonces, en ese contexto donde Lacan ubica el psicoanálisis todavía como una ciencia humana, él se plantea la cuestión de cómo ayudarle a la criminología en tanto que ésta busca la verdad del crimen en su aspecto policíaco y en su aspecto antropológico. Lacan se pregunta qué podría aportarle el psicoanálisis a esa criminología con esa pretensión. O sea, no es la criminología técnica, ni la criminología ahí chafa, ¿no? Digámoslo así. Es una criminología que tiene como esta parte policial, pero sobre todo antropológica. En la policial, curiosamente, es donde menos se podría aportar algo. El psicoanálisis ahí pues no. Incluso lo advierte en las respuestas que da en las respuestas de la conferencia, ¿no? Bueno, tranquilo. Tenemos otro programa. Ya me dijiste, no, ya me quedan 2 minutos. Bueno, te quedan 62. 62 segundos. Pero 2 ahorita, ¿no? Sí, 2. 60 después. Entonces hay que tomar en cuenta eso. O sea, no es a toda criminología que no tenga esas dos condiciones. La verdad del crimen en su aspecto policial y en su aspecto antropológico. Eso es importante. No es la criminología, la criminalística, digamos, como la técnica o la cuestión ahí chafa que decíamos, ¿no? Y un saber ahí muy simplón.
Y es ahí donde Lacan va a establecer con Michel Sénac una serie de tesis para tratar de argumentar cuáles podrían ser estos aportes y los límites de esos aportes, dice Lacan. Ujú. Entonces, una de ellas ya la mencionamos, ¿no? La realidad sociológica del crimen. Dice, la realidad sociológica del crimen y de la ley y la relación del psicoanalista con su fundamento dialéctico. En este primer apartado, en primer lugar, como ya lo dijimos, Lacan va a ubicar al psicoanálisis y al crimen como dos dos realidades, dos condiciones propias de la cultura y que por fuera de ahí no podemos decir más. Si apeláramos a lo biológico, a lo genético, etcétera, eso nos ubicaría en otro saber. Así ¿no? es. Y es ahí donde empieza a ubicar que el mismo psicoanálisis podría aportar algo en términos de aclarar la noción de responsabilidad. O sea, no se agotaría la responsabilidad solo en su dimensión legal o incluso en su dimensión ética, sino que la noción de responsabilidad, por lo que encontramos en psicoanálisis, tiene un efecto subjetivante muy importante. Es lo que le permite a una persona seguir siendo humano, para decirlo rápido. Si una persona comete un crimen y por algún peritaje, estudio, se avala que tiene una deficiencia y que por eso no puede ser considerado como un humano más, se le estaría deshumanizando. Entonces, Lacan va a empezar a sugerir que la noción de responsabilidad, aunque ésta pase por el castigo, tendrá sentido en tanto que le permita a una persona asumir las consecuencias de lo que hace. Así es. ¿No? Cosa que actualmente, bueno, podemos ver algunos ejemplos muy macabros, ¿no? De esto, de gente que asesina, gente que decapita, que comete de manera constante este tipo de delitos y asume que no está cometiendo nada, nada fuera de lo normal. En ¿no? el comentario que hicimos hace rato del texto de Freud, por eso él excluía a esas personas. Los que no tienen sentimiento de culpa, antes o después, no caben en la hipótesis que él plantea, ¿no? En otros textos más recientes, como el de ¿A quién mata el asesino? De ¿A quién mata el asesino? De Silvia Elena Tenlars y Carlos Dante García, pues yo les llamaría lacanianos millerianos, Sí. Pues así, ¿está bien? Ellos precisamente abordan esa parte, o sea, ¿qué pasa con el asesino? No cualquiera, sino aquel que lo hace sin culpa, ¿no? Y van a hacer la asociación entre ese tipo de asesinos y la perversión, ¿no? Ellos plantearían que la llamada psicopatía, como categoría usada ahora por la criminología y la psiquiatría, en psicoanálisis lo más cercano que estaríamos a ello sería la perversión, ¿no? Siguiendo obviamente el supuesto de la distinción de las estructuras clínicas, algo que también se puede discutir. Así es. Bueno, pues se me está acabando el tiempo. Quisiera más bien concluir con lo que hemos dicho, más que quedarme a medias con otra tesis ahí sin explicar. He tratado de mostrar con las referencias que en efecto el psicoanálisis le puede interesar y puede hablar del crimen y el criminal, y en ese sentido lo que diga puede ser puesto a consideración por la criminología, pero tenemos que ver cómo se toma en cuenta. Y con eso trato de cuestionar la idea de que el psicoanálisis fácilmente y automáticamente se va a meter en un saber técnico que hable de tipos de criminales o de asesinos, y que a ellos les correspondería fácilmente una fantasía discernible, y por lo tanto eso se tendría, que es lo más grave, que eso se tendría que usar para establecer cierta consideración legal, cierta consideración de culpabilidad legal o responsabilidad legal, y por lo tanto cierto tipo de culpa, ¿no? Sí. O de pena. Así Ahí es. en ese pasaje me parece que está lo más problemático. En el momento previo me parece que ahí es donde más podemos hablar del crimen y esto, pero si el psicoanálisis sirve para que un abogado o un psiquiatra use ese saber para estipular que una persona merece tal o cual o no tal o cual pena, es ahí donde corremos peligros de contradecir el principio del valor de la subjetividad. Ahí está. Bueno, pues como siempre se nos acabó el tiempo, no el tema.
Tocayo, Javier, Adán, pues no sé si hay algo rápidamente. Pues antes esa de- fue mi conclusión, no sé, ¿Tu Adán. conclusión, Adán? No, para hacer las primeras preguntas, la introducción creo que está Sí. bastante claro, ¿eh? Ahí está. Bueno, con la promesa de que habrá una segunda parte, no sabemos si la siguiente semana, o 15 o 22 días, eso ya lo dilucidaremos. Sí. ¿Sí? Les agradecemos, por supuesto, que nos hayan escuchado. Javier Rodríguez López, Adán, Tocayo. Gracias a todo el equipo de La Exquisita Ignorancia. Nos escuchamos el próximo lunes, entonces. Gracias. ¿Vale? Adiós. Adiós. Gracias, adiós. Es todo por hoy. Continuaremos explorando las cuestiones que afectan nuestra subjetividad desde el psicoanálisis y la filosofía. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Asociación Libre por laexquisitaignorancia.com. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.